Si te parece, Sofi, ya Sí. tenemos la primera comunicación Tenemos con la primera comunicación. exactamente Bueno, me encanta. Mariano Berrina. Bien. Mariano Berrina, que es periodista de acá, de Lomas de Zamora. Sí. Es nuestro también. También También de la Facu de Lomas de Zamora. todo este suelo tiene grandes personalidades. Exactamente. Tiene periodistas del carajo. Tremendo. Periodistas muy, muy buenos. Entre ellos Mariano Berrina, que tiene una gran pluma, que tiene esas palabras justas, que tiene esas historias de Diego Armando Maradona que seguramente alguno de ustedes leyó y quizás no prestó atención al autor. Bueno, él seguramente es una de esas notas que ustedes leyeron. Pero el también, rey de Fiorito. exactamente. Bueno, entre tantas cosas, el rey de Fiorito, que es Radiografía Social y Política de Diego Armando Maradona, participó de ese libro de crónicas. Ya les habíamos anticipado hace un ratito que fue el que tristemente termina comunicándole al mundo esa noticia que nadie quiere comunicar. No. Que nadie quiere comunicar, pero bueno, si te parece, Sofi, ya lo presentamos, entonces ahora sí. Mariano Berrina, ¿ahora nos estás escuchando? Sí. ¿Cómo están, chicos? Yo los escucho. Hola, Perfecto, Mariano. nosotros te escuchamos muy Buenas bien también. tardes. Gracias por esta comunicación, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo encarás este día? ¿Es un día distinto? ¿Es un día emocional para vos o...? Sí, creo que es un día distinto para cualquier argentino que tenga algún tipo de sentimiento para con Maradona, así que creo que no excluye a casi nadie, porque por sentimiento puede ser bueno, regular, malo, menor, mayor, pero es una persona, y hablo en presente, que genera tanto que ese día especial me parece que lo vivimos todos los argentinos. Así que sí, en particular, para mí también, por haber tenido un momento de contacto y de relación profesional con él y con todo lo que lo rodeaba. Así que sí, es un día especial. ¿Qué era para vos, Diego Armando Maradona? ¿Cómo lo definís? Principalmente era una persona que generaba cosas distintas al resto. Por empezar, yo tengo 41 años, así que no viví la época de esplendor de Maradona futbolista. Y eso creo que es un mérito de Maradona, porque era una época en la que no había tantas redes sociales, en la que ver videos sea difícil. Entonces la transmisión generacional de lo que él representaba era más boca a boca y era más quizás irracional. Hoy ver videos de cualquier jugador que se va a Europa a un equipo de la segunda de Italia es muy sencillo. En aquel momento quienes se levantaban para ver al Napoli o quienes vivían en la generación de la selección del 86, bueno, era todo era un poquito más de esfuerzo. Entonces, lo que fue para mí era un ídolo sin haberlo vivido contemporáneamente. Después, obviamente, por cuestiones laborales, por haber trabajado en comunicación, en periodismo y mucho tiempo en periodismo deportivo, el vínculo fue más de tratar de separar el ídolo y empezar a entender un montón de cosas que conformaban a esas tantas personas que habían en una sola. Entonces es difícil de resumir qué representa Maradona en mí o en mucha gente, porque tenemos que decir qué representa cada momento, qué representó cada Maradona en cada uno. Entonces es obviamente para muy largo, pero sí me gustaría destacar el hecho de que para muchos que no lo vivimos esa etapa de esplendor, lo más fácil es, por ejemplo, para alguien que hoy tiene a Messi como un ídolo celestial, bueno, lo está viviendo, tiene los goles del Barcelona a mano, tiene YouTube a mano, tiene redes sociales a mano. Maradona fue una persona que generó tanto, llegó a tantos lugares sin todavía estar esa tasa de resonancia, y eso me parece valorable. ¿Y cuál pensás que fue el diferencial? Esta pregunta es muy difícil, ¿no? Porque si lo defino lo limito, pero ¿cuál pensás que fue el diferencial de Diego Armando Maradona en esa época tan compleja, sin redes sociales, que lo llevó a ser conocido en absolutamente todo el mundo, incluso con presidentes pidiendo reunirse con él, porque excedía lo futbolístico, excedía algo que pasa dentro de la cancha, generaba un montón de otras cosas, no solo en la cultura argentina, sino también en el mundo? ¿Cómo se explica este fenómeno
fenómeno internacional? Mirá, voy a ser sincero, para explicarlo creo que tiene que haber otro tipo de especialista. Pero viste que ahora los jóvenes como ustedes, vamos a decirlo, utilizan la palabra aura. Sí. Y bueno, y ahí podemos meter cualquier cosa. No estamos tan lejos Bueno, igual, ¿eh? Tenemos 31. Sí, 30. No, 30. los quise llevar para ese lado. Igual estuviste perfecto. Sí, sí, sí. Pero bueno, algo de eso hay, algo de eso de ser un imán difícil de describir, de mucha gente que quizás lo cuestionaba por actitudes de su vida personal. Yo creo que si se lo cruzaba un día en la calle, quedaba completamente deslumbrada. Y eso también pasaba en cualquier ámbito, como decían recién. Es una persona que habló cualquier tipo de área, que podía cancelar una reunión con Vladimir Putin si no tenía ganas de levantarse a la mañana, o si un día quería tener una Ferrari negra, pero luego quería agregarle un estéreo, Tremendo. cambiaba de decisión, y así un montón de cuestiones. Después cada uno podrá evaluarlas y podrá sacar su propia conclusión. Lo que creo que es imposible discutir es esa aura, esa imagen y eso que es difícil de poner en palabras, que generaba con su sola presencia. Che, Mariano, y vos lo entrevistaste, tuviste un mano a mano con él en Dorados, ¿no? Sí, yo cuando estaba trabajando en Clarín y Maradona estaba comenzando su etapa de director técnico en Dorados de Culiacán, en Sinaloa, me mandaron a tratar de contar cómo eran los días de él ahí y obviamente tratar de entrevistarlo. No fue sencillo. Eso te iba a decir, ¿te dieron como un contacto o algo o te lo tenías que gestar todo vos? ¿Y qué significó para vos eso? Bueno, primero y principal representó un desafío y medio que te tirás a una pileta que no sabes bien con qué te vas a encontrar y con cuánta agua te vas a encontrar. Lo primero que hice fue lo que haría cualquier periodista en esa instancia, tratar de contactar a gente que estuviera allá y que se enterara que yo iba a viajar, porque el viaje lo íbamos a hacer igual. Obviamente que si yo volvía del viaje de 5 días pago por el diario sin una entrevista, era un fracaso rotundo, pero bueno, estaba entre las posibilidades. Y más con un personaje que según el día nos podíamos encontrar de distintos tipos de características. Un día capaz que te lo encontrabas más enojado, un día más predispuesto, un día que te dijera, bueno, yo con Clarín no hablo, porque sabíamos cómo era el vínculo con algunos grupos mediáticos, de acorde al momento histórico. Entonces viajé con un montón de incertidumbres, pero tratando de armarme periodísticamente de un contacto allá, de saber cómo eran los días allá, y bueno, siempre pendiente de que si me iba a dar 1 minuto, 10 minutos o 1 hora, yo tenía que tratar de lograr de abordarlo, de tocar los temas que pretendía. Y bueno, sin pensarlo, en mi cabeza también se empezaba a circular la idea de, bueno, ¿me defraudará esa persona? ¿Me defraudará esa persona que yo construí en la cabeza y que quizás lo veo? Y al mismo tiempo es algo injusto, porque ¿qué voy a considerar? ¿Que me defrauda por haber tenido una mala experiencia de 5 minutos, como le puede pasar a mucha gente? Es lo que hablamos O con por Sofi haber recién. visto- O sea, no puede estar 65 años de su vida o 40 años de su vida dando entrevistas todas perfectas. O sea, podía pasar. Podía pasar sin dudas y también podía pasar que yo me fuera completamente desilusionado y tampoco por eso voy a derribar al mito. En mi caso se dio todo redondo, por suerte. Encontré a un Diego en un contexto que posiblemente haya sido el menos maradoniano de su vida, porque nadie se puede imaginar lo que es Culiacán. Nadie busca para viajar de vacaciones a Culiacán. Claro. Nadie le da ganas de ir a Culiacán. Y obviamente viajamos con una valija cargada de prejuicios con Culiacán. Mal de nuestra parte, pero debo admitirlo. Sí. Pero sabía, ¿no? Que Culiacán y Maradona. estaba yendo a Sinaloa, ¿no? Tampoco estabas yéndote
de vacaciones a Mar del Plata. No, por eso, pero a su vez ese contexto extraño y para mi gusto poco maradoniano, generaba que vos pudieras entrar al hotel en el que se estaba alojando Maradona casi sin una seguridad previa. Mirá, Eso es imposible de imaginar en otro contexto de Maradona. claro. Incluso cuando vino a Gimnasia, que ya era más grande, bueno, era un rockstar nuevamente. Tremendo. Yo tengo No, muchas preguntas. antes de que se vaya de esto, yo quiero saber con qué, vos dijiste que tiene muchos Diegos, el Diego, ¿con qué Diego te encontraste en ese mano a mano? Durante la entrevista en sí, me encontré con un Maradona muy amable, con ganas de hablar, con un argentino, con ganas de demostrar que él sabía cómo estaba el país, demostrar que él sabía cómo estaba, por ejemplo, la selección, cómo estaban los días políticos en Argentina en ese momento con Mauricio Macri como presidente, y entonces tenía ganas de hablar. No me lo También imagino para tuve nada suerte feliz. porque Que no me lo imagino para nada feliz. no, la verdad que no. Él hablaba mucho con sus hermanas en ese momento y las hermanas no estaban en una buena situación económica y él lo sabía y él lo sufría a la distancia y él las ayudaba a la distancia. Obviamente no vamos a ser hipócritas, Diego tuvo muchos vaivenes en cuanto a ideología política, Sí. pero sabemos siempre de qué lado se terminaba poniendo y siempre pensando en los más débiles, en los más postergados. En ese sentido, sí lo noté con muchas ganas de expresarse. A él le interesaba que estuviera viajando un periodista argentino a un lugar en el que, vuelvo a decir, era muy distinto a los que él solía habitar. Le doy un ejemplo cortito. Él podía ir a un shopping que estaba a una cuadra del hotel a comprar algo sin que nadie le molestara ni le pidiera una foto. Tremendo. Tremendo. Oro tremendo. para él eso. Sí, oro y a la vez oro para nosotros. Claro. Porque la maquinaria maradoniana quiere seguir siendo la maquinaria maradoniana. Ah, ok. Entonces, quiere seguir siendo el que hacía goles en el Napoli, aunque tenga 55 años y no pueda caminar. Ok. Che, y... ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese primer contacto? Más allá de que, bueno, obviamente reafirmaste tu imagen, ¿con qué te quedás? Más allá de lo estrictamente periodístico, ¿no? Sí, me quedo con que encontré una persona muy perceptiva. En varios tramos en los que nos cruzábamos tenía actitudes como muy heterogéneas según a quién se cruzara, según quién le fuera a pedir una foto. Podía reaccionar muy bien, muy mal. Y al mismo tiempo vos te das cuenta que era un tipo que había vivido tanto en su vida, que se había cruzado a tanta gente, que enseguida detectaba quién le podía sacar una foto por atrás sin pedirle permiso, quién lo iba a respetar y a no mostrar cosas en su intimidad, quién lo iba a tratar con respeto y si estaba cenando, no tratar de filmarlo escondidas. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención. El nivel de percepción que tenía, más allá de estar rodeado de un montón de gente, ese famoso entorno que lo alimentó toda su vida, y que siempre trataba como de protegerlo. Yo creo que más allá de todo eso, él siempre hizo lo que quiso, él siempre cuando quiso atender a alguien lo atendió, cuando no quiso atender a alguien no lo atendió, y ese nivel de percepción me parece que fue lo que más me llamó la atención. Mariano, para ir cerrando, no podemos no preguntarte el tema de que vos diste la noticia que quizás nadie quería dar, que vos tuviste ese primer dato y en Clarín publicaste la nota que indicaba un tanto antes que los demás, porque obviamente todos tenían que chequearlo, pero vos ya tenías eso chequeado del fallecimiento de Diego. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te enterás vos? ¿Cómo fue escribirlo? ¿Cómo fue publicarlo? ¿Cómo fue el después? Sí, fue una historia larga, porque yo en esos momentos, obviamente, después de la entrevista en Culiacán, obviamente quedo en contacto y era el vínculo del diario con el entorno y cada situación que podía generar noticias alrededor de Maradona, inclusive cuando arregló ser el técnico de Gimnasia, y lo teníamos más cerca, después de mucho tiempo había vuelto a Argentina. Entonces Diego es una persona que genera noticias todo el tiempo.
sea por salud, sea por noticias del espectáculo o lo que fuere. Ese vínculo generó que yo estuviera cerca del entorno y que creyera en lo que ese entorno me decía. Sea que iba a ser técnico de gimnasia o sea la peor noticia, en este caso su muerte. Y lamentablemente, yo las pocas veces que hablé públicamente lo conté, no hay nada demasiado majestuoso alrededor de esto. Es un trabajo periodístico de fuentes y de confiar en las fuentes, que las fuentes confíen en vos, y en mi caso también que mis jefes y mis superiores confiaran en mí cuando yo le estaba dando una noticia que, en caso de ser falsa, nos echaban a todos. Sí, exacto, tal cual. Pero, con mucho peso. Sí, lo que habíamos dicho anteriormente, ya te despedimos, Mariano, pero ya lo habían matado antes. O sea, Diego ya había muerto antes. O sea, fake news, claro, dice Sofi. Exactamente, ¿no? Ya había habido rumores de que había fallecido en varias oportunidades, por la vida que llevaba incluso también, a veces daban la noticia. ¿Cómo fue realmente enterarse, ¿no? De que ya no iba a estar más y, bueno, las repercusiones que se venían después de ese momento. Más allá, vuelvo, ¿no? De lo estrictamente periodístico, que si bien en tu caso fue importantísimo y por eso te estamos entrevistando, ¿no? Por tu rol periodístico. ¿Qué se vivió en tu entorno también y cómo percibiste la llegada de esa noticia tan triste? Principalmente fue inesperado. Yo te puedo asegurar que 3 días antes era otra persona. Yo había tenido contacto con el entorno, yo había visto videos de él jugando a la pelota en el fondo de la casa, así que no era algo esperado, no era algo de una persona como él mismo pasó 20 días internado en una terapia intensiva, entonces uno se puede llegar a imaginar eso. Más allá de esto que te cuento, nosotros teníamos preparado una nota necrológica porque Diego había sido operado de un edema cerebral 10 días antes. Pero te soy sincero, hicimos esa nota necrológica pensando que no se iba a publicar tan rápido. Claro. Pensando que iba a ser una necrológica más a actualizar 5 años después en la vida de Maradona. Así que el principal sentimiento fue de algo inesperado. Y en ese momento que estábamos en pandemia, yo trabajando en home office y hablando todo por teléfono, ni siquiera cara a cara con nuestros compañeros, la verdad que me lo tomé como parte de un trabajo normal. Sí, después de que la noticia se publicó, cuando vos ves que está publicado que dice murió Maradona, cuando empezás a recibir mensajes, llamados y claro, empezás a ver cómo rebota todo, ahí te empieza a caer la ficha de a poquito y decís, bueno, acá pasó algo verdaderamente grande. Tremendo, Mariano. Bueno, la verdad que está para hablar toda la tarde, La verdad que sí. pero te liberamos. Muchísimas gracias por darnos esta perspectiva de Diego desde tu periodismo y desde tu cercanía y bueno, en lo bueno, en lo malo, en el fin y en esa época de Dorados. Muchas gracias. Gracias, Mariano Berrina. Un placer, chicos. Gracias a ustedes. Por tu tiempo, por compartir esta tarde con nosotros. Cerca de tu casa, cerca